Buenos días, mi nombre es Laura Tatiana Roja Rosso y hoy vengo a hablarles sobre el flujo laminar y la ecuación de Navier-Stokes. El flujo laminar. Los flujos laminares siempre se realizan cuando las fuerzas de fricción superan las de la aceleración. La fricción interna. Suponiendo una hoja plana con área A en el plano YZ, el avión es jalado a través de un líquido con una velocidad U0 en la dirección horizontal. Como se puede observar en la figura, nos muestra la fricción interna de dos líquidos. A se jala una losa con velocidad Ux a través de un líquido viscoso llevada a lo largo de las capas límites del líquido. Y B, el perfil de velocidad y espesor de la capa límite. Esta es una tabla con algunas viscosidades dinámicas de algunos líquidos y gases a una temperatura de 20 grados centígrados. Está el agua, el benceno, el etanol, la glicerina, combustible de aceite pesado, el mercurio, el aire y el helio. La viscosidad dinámica depende fuertemente de la temperatura, como se puede ver en la tabla. Para el helio líquido existe una fase superfluida a temperaturas por debajo de 2.17 Kelvin. Como se puede observar, están las temperaturas más 20, más 40, más 60, más 80 y más 100, y cada una tiene su viscosidad para el agua y para la glicerina. Esta tabla es la dependencia de la temperatura de la viscosidad dinámica del agua y la glicerina. Algunas ecuaciones. La primera ecuación dice que produce la relación debido a la fricción y parte del trabajo gastado se convierte en calor. Y la segunda ecuación dice que es el gradiente de velocidad arbitrario. En la figura se puede observar la derivación de la fuerza de fricción que actúa sobre el elemento del volumen de X, de Y, de Z en un flujo con perfil de velocidad homogéneo. Para velocidades de flujo arbitrario, se utiliza esta ecuación. Esto equivale a las tres ecuaciones de los componentes I, X, Y y Z. El flujo laminar entre dos paredes paralelas se utiliza para mantener un flujo estacionario con velocidad constante en la dirección entre dos paredes en una corriente continua. Uno tiene que aplicar una fuerza opuesta a la fuerza de fricción que solo compensa. Como se puede observar en la figura, el flujo laminar entre dos paredes paralelas. Esta ecuación es la más general del flujo laminar entre dos paredes paralelas. Flujos laminares en tubos. El flujo de líquidos en tubos cilíndricos juegan un papel importante para una tubería. Es entonces las muchas aplicaciones técnicas, tuberías de agua, oleoductos y también en medicina, flujo de sangre a través de las venas. Por lo tanto, vale la pena estudiar este problema con más detalle. En la figura nos muestra A, la derivación de la ley de Hagen-Poiseuille y B, el perfil de velocidad de un flujo laminar en un tubo cilíndrico. El radio es el gradiente de presión lineal a lo largo del tubo, el caudal volumétrico total, volumen por segundo a través de la tubería. Esta es la ley de Hagen-Poiseuille. Ley de Stokes, viscosímetro de caída de bola. Cuando una bola con un radio se deja caer con la velocidad inicial en un líquido, se observa al principio una aceleración de la bola debido a la fuerza de gravedad y después de una corta distancia de caída de velocidad. Los experimentos con diferentes líquidos y bolas con diferentes radios demuestran que la fuerza de fricción es proporcional a la viscosidad del radio, al radio de la pelota y a su velocidad. Para radios aún pequeños en comparación el diámetro del recipiente se encuentra esta ecuación. La ecuación de Navier-Stokes. Ahora podemos presentar la ecuación general de movimiento para un flujo de líquido viscoso real con las diferentes aportaciones, cuando es fuerza de fricción, cuando es fuerza de presión y cuando es fuerza de gravitacional. Y así obtenemos la ecuación de Navier-Stokes.
Vórtices y circulación. Cuando un líquido fluye alrededor de un obstáculo circular, se observa para velocidades pequeñas la imagen aerodinámica del flujo laminar. Si la velocidad se incrementa por encima de una velocidad crítica que depende de la viscosidad del líquido, aparecen vórtices detrás del obstáculo. ¿Cómo se puede observar la generación de vórtices en un flujo un flujo turbulento alrededor de un objeto circular? La velocidad de rotación aumenta linealmente con la distancia del centro y todas sus partículas tienen la misma velocidad angular. Esto se llama núcleo del vórtice. Como se puede observar en la figura, el núcleo del vórtice y la región circular. Al insertar pequeños trozos de corcho con una flecha de dirección fija en la superficie del líquido, se hace evidente que giran una vez alrededor de su propio eje, mientras circulan alrededor del vórtice como se esperaba por una rotación rígida. Eh, Como se puede ver en la figura, la orientación de las piezas del corcho A dentro del núcleo del vórtice de movimiento circular con orientación de giro. B, en la región de circulación tiene una orientación sin giro. Esta región del vórtice se llama circulación. Aquí tiene una deformación de los elementos de volumen durante la rotación. La figura muestra la deformación de un elemento plano en la región de circulación fuera del núcleo del vórtice. La cantidad de velocidad angular dentro del kernel del vórtice y la magnitud y la dirección de un vórtice generalmente no son constantes. Cambian porque el vórtice no está necesariamente fijo en el espacio, sino que se mueve con el líquido que fluye hacia otros lugares y además la energía del vórtice cambia debido a la fricción y con ella la magnitud de curvas que coinciden en un lugar con la dirección que son llamadas líneas de vórtice. Esas son, como se ve en la figura, líneas de vórtice y tubo. La cantidad promedio del vector de vórtice apunta en la dirección perpendicular a la superficie según el teorema de Stokes. Teoremas de vorticidad de Helmholtz. En la figura se puede observar la deformación de un vórtice circular durante su flujo con conservación de la masa total y momento angular. Con esta ecuación se puede llegar a observar que la fuerza del vórtice es constante. Deformación de vórtices. Los vórtices deben formarse en líquidos con una viscosidad pequeña en ciertos lugares. Como se puede observar, la generación de vórtices por inestabilidades en los límites entre capas líquidas con diferentes velocidades. En esta figura podemos observar A. Flujo laminar para pequeñas velocidades alrededor de un cilindro circular. B. Generación de vórtices detrás de un cilindro circular para grandes velocidades. Y C. Comportamiento de presión y velocidad durante U menor que UC y U mayor que UC. Flujos turbulentos. Resistencia al flujo. Los rizos detrás de un obstáculo no se quedan en el lugar de su generación, sino que se mueven con el líquido que fluye debido a la fricción interna. Ahora pueden emerger nuevos vórtices en la ubicación original, que nuevamente se separa de la superficie del cuerpo sumergido y siguen el flujo del líquido. Esto conduce a la formación de calle de vórtice de Kármán. Figura. Como se puede observar en la figura, esto es una calle de vórtice de Kármán. El factor proporcional CW se llama coeficiente de resistencia al flujo. Depende del análogo a CD sobre la forma del cuerpo en el fluir. Y podemos observar una tabla de coeficientes de resistencia al flujo para diferentes formas del obstáculo. Gracias.